Muchas gracias al senador Pedro Joaquín Caldwell. Yo me gustaría insistir en que, por un lado, ya se ven algunas tensiones, concretamente ahorita una con relación a la reelección, y que en ese sentido que no sea nada más una cortina de humo, ¿no? Que si hay otras reformas que tienen que venir acompañadas, no por eso se parara. Me parece como que es muy, de alguna forma, dejarla esperando a que se hagan otras cosas, pero habría que meterlas todas juntas y ese sería el obstáculo, ¿no? Entonces eso... le tocaría el turno a Lorenzo Córdoba. Gracias, maestro Flores. Yo quiero comenzar también haciendo agradecimientos, por supuesto, no a los organizadores, sino a todos ustedes por la paciencia y advertir, por una cuestión de lealtad a Ricardo Becerra, que yo también voy a ser chocante con él. Y voy a ser chocante por la siguiente razón. Esta mañana Ricardo gentilmente me invitó a un programa de radio que él conducía y me anticipó gran parte de la chocantez que ejercería esta noche. Yo tuve mañosamente oportunidad pues de meterle mano a mi ponencia para responder, intentar responder con algo de chocantez a su chocantez. Comenzaría diciéndole a Ricardo, lo uno no excluye lo otro, como intentaré demostrar. Hablar del estado de la representación política de cara a una futura reforma electoral supone partir de una premisa básica, como dice Ricardo, y tiene razón. No estamos frente a un tema nuevo, sino frente a un tema que ha estado presente en prácticamente todas las grandes reformas electorales en los últimos 30 años. Permítanme hacer un breve y telegráfico recuento histórico en este sentido. La reforma de 1977 fijó el número de diputados en 400, como ya nos lo señaló el senador Núñez, al establecer que 300 de ellos se elegirían mediante el mecanismo de mayoría relativa y los 100 restantes a través del principio de representación proporcional. En 1986, la cuota de representación proporcional aumentó a 200 diputados, arrojando el número que hoy todavía prevalece en esa Cámara, y se introdujo también la tristemente célebre cláusula de gobernabilidad. En 1989-90 se modificó la cláusula de gobernabilidad, agravándola con la figura de la escala móvil que sobrepremiaba con curules al partido mayoritario. En 1993, a la par de la eliminación de la cláusula de gobernabilidad, en la Cámara de Diputados tocó al Senado en esta ocasión modificarse, cuando el número total aumentó a 128 legisladores, duplicándose, 4 por entidad, introduciendo, por cierto, el principio de la curul de primera minoría. Finalmente, en 1996, nuevamente se modifica el Senado para inyectarle pluralidad a esa Cámara con la adopción del principio de mayoría relativa, de representación proporcional para elegir a 32 legisladores, la cuarta parte, mientras que el número de senadores elegidos en cada estado se redujo a 3, 2 para el partido que más votos obtiene y 1 para la primera minoría en cada entidad. Se trató, y tampoco aquí no hago otra cosa sino reiterar lo que ha sostenido Ricardo, de una serie de reformas exitosas que permitieron que, poco a poco, la pluralidad política que avanzaba en el país se expresara y recreara en el poder legislativo. ¿Por qué entonces, hoy, consideramos a este un tema de una futura reforma electoral? ¿Podría decirse que es por un afán de necio inconformismo que no nos permite reconocer el trabajo bien hecho? No lo creo, y no lo creo por 2 razones. En primer lugar, porque como veremos, sí hay todavía algunos asuntos pendientes por resolver en este tema. Es cierto, para decirlo, hay que ser honestos, que hay otros temas prioritarios, como el caso específico de los medios sobre los cuales ya en este seminario se ha reflexionado con abundancia. Pero, y esta es la segunda razón, y sobre todo, porque tenemos la obligación moral e histórica de proteger lo que se ha hecho bien frente a las muchas malas ideas que bajo la égida de lo políticamente correcto o de lo que los consensos mayoritarios demandan. Malas ideas, hay que decirlo, que se concretan en propuestas muy rentables en términos de la opinión pública, que, de adoptarse, pueden abrir la puerta a un grave déficit de calidad democrática del sistema, o peor aún, a lo que Bovero ha denominado como democracia de la apariencia. Para enfrentar adecuadamente este tema, me parece, es necesaria una premisa conceptual. Cuando se habla de representación política en una democracia representativa,
como lo son todas las democracias modernas, no podemos dejar de tomar en cuenta una premisa teórica que le subyace a esta forma de gobierno y que la define. Que una democracia sea representativa significa que lo es, que es tal, que es representativa en dos sentidos. En primer lugar, porque se funda en un mecanismo de representación, es decir, un conjunto de ciudadanos están dotados de derechos políticos y eligen a sus representantes para que estos decidan en nombre y por cuenta de aquellos. Pero para que sea realmente democrática, esa representación, tal como nos lo ha enseñado con claridad Norberto Bobbio, tiene además que reflejar en la medida lo más fielmente posible a la diversidad ideológica o, si se quiere, a las diversas posturas políticas de la sociedad, o al menos a las más relevantes. La precisión no es menor, me parece, y las eventuales consecuencias de su desconocimiento, a mi juicio, son graves. Una de las peores malas ideas a las que me he referido es la cada vez más asentada propuesta de reducir el número de legisladores, y más preocupante aún, si me permiten, es que diversos sectores muy influyentes de la sociedad, incluida la agenda legislativa del actual presidente de la República, la han hecho suya. Esta idea pretende aminorar los costos de la democracia y facilitar la búsqueda de consensos, y en consecuencia la gobernabilidad, bajo el supuesto de que hay un número menor de individuos que deben ponerse de acuerdo de reducirse el número de legisladores. Por lo que hace al costo del funcionamiento de las democracias hay poco que decir. Me parece que parte de una falacia argumentativa del mayor orden. En efecto, cabría preguntarse si realmente es más barato un sistema autocrático que un sistema democrático. La respuesta, creo, y se puede sostener de muchas maneras, es simple y sencillamente no. Y no estoy hablando solamente que sea más cara la autocracia en términos de la restricción de la libertad política, sino también en términos económicos. Power corrupts, decía Lord Acton, el famoso político inglés del siglo XIX. Absolute power corrupts absolutely. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Por otra parte, la creencia de que un número menor de legisladores se traduciría en condiciones más propicias para generar consensos, y aquí también se parte de otra falacia, más aún si se piensa que generalmente los legisladores actúan bajo una disciplina partidista. Además, insisto, olvida el carácter democrático que reviste la representación política al que hace un momento nos referíamos. Inevitablemente, a partir de las mismas reglas para su integración, un parlamento numéricamente más pequeño conlleva un mayor grado de distorsión de la representación que en cambio un órgano más numeroso. No hay fórmulas para determinar el parlamento ideal, es cierto, pero en todo caso debe tomarse en cuenta el hecho de que un órgano entre más numeroso es también más representativo. Además, históricamente, en el caso de México, la apuesta para abrir y mejorar la representación de la pluralidad política pasó, como vimos, precisamente por incrementar el número de curules, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. La historia enseña. Otra mala idea es la de eliminar, o la pretensión de eliminar o reducir la cuota de legisladores elegidos por el principio de representación proporcional. Al respecto, es oportuno recordar que la razón de ser histórica del método proporcional, ya sea en su manifestación pura o en los sistemas electorales mixtos, es la de representar de la manera más fiel posible la pluralidad política de una sociedad. Es decir, hacer que la integración de los órganos de representación coincida en sus grandes líneas con la diversidad de los ciudadanos representados. A diferencia de los sistemas mayoritarios puros, los proporcionales pretenden limitar, en la medida de lo posible, los efectos de sobre y subrepresentación de las distintas fuerzas políticas. En ello consiste su valor desde un punto de vista democrático. ¿Quieren un ejemplo al contrario? El caso inglés me parece que es emblemático. En las últimas elecciones, el Partido Laborista, que llevó al gobierno al primer ministro Blair, obtuvo el 42% de los votos. Hago una premisa: en Inglaterra el sistema electoral es 100% de representación proporcional. Todos los miembros del Parlamento se eligen en circunscripciones uninominales.
Con el 42% de los votos, decía, el sistema produjo que el 66% de los escaños le fueran adjudicados a ese partido. ¿Mayorías? ¿La mayoría decide? ¿Realmente la mayoría decide? Una grave sobrerepresentación de más del 20% a favor del Partido Laborista. En Inglaterra siempre, por cierto, se pone como ejemplo de los sistemas bipartidistas. En Inglaterra históricamente siempre ha habido por lo menos 3 partidos. El Partido Liberal desde principios del siglo XIX está ahí. En la última elección obtuvo cerca del 20% de los votos y el 2% de los escaños. Eliminar o reducir la cuota de representación proporcional para generar mayor estabilidad o gobernabilidad significa desconocer sus alcances y beneficios democráticos. Ello, además, resulta particularmente notorio en casos como el mexicano. De nuevo, no debemos olvidar que la introducción de una cuota proporcional en 1977 y su posterior expansión en reformas posteriores constituyeron el punto de partida y, en buena medida, una de las principales causas generadoras de la democratización de nuestro sistema político. Otro ejemplo, no tan lejano, muy cercano a nosotros. ¿Se imaginan lo que sería la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sin la cuota de representación proporcional? Y por cierto, quienes se baten en contra de esta cuota de representación proporcional son normalmente posturas de derecha, como ya lo dijo Ricardo. ¿Se imaginan? Tendríamos una asamblea absolutamente amarilla, salvo 2 diputados azules. ¿Cuáles son los pendientes que permitirían mejorar la calidad democrática de la integración en las cámaras del Congreso de la Unión? Me parece que, y aquí quisiera centrar mi exposición en 3 puntos. Primero, en relación con la Cámara de Diputados, me parece que podríamos hacer 3 propuestas concretas. 1, reducir el margen consentido constitucionalmente de sobrerepresentación, que como bien dijo Ricardo Becerra, hoy es del 8%. Parece poco, parece sugerirnos Ricardo, pero la verdad es que en un contexto de amplia competitividad política como la que hoy caracteriza a nuestro país, en la que un solo diputado puede hacer la diferencia entre una mayoría y una minoría, permitir una sobrerepresentación tal puede, me parece, acabar siendo crucial. Por cierto, el argumento de la gobernabilidad es baladí, porque como lo enseña la elección de 2003, el beneficiario de esa cláusula puede ser un partido de oposición, el PRI. El problema, insisto, y lástima que los números no le sirvieron a Ricardo, pero por decencia pedí que lo retiraran porque me habrían servido a mí. El 6.82% que hoy tiene de sobrerepresentación el PAN en la Cámara de Diputados puede parecer poco. Pregunto, ¿en este contexto es poco? ¿Quién sabe? Yo creo que no. ¿Qué tanto es tantito parecería sugerirse? Bueno, yo creo que el problema, como lo ha planteado Leonardo Morlino en un reciente libro, es el de la calidad de la democracia. En segundo lugar, y siempre respecto a la Cámara de Diputados, vistas las virtudes de la representación proporcional para corregir las distorsiones que el sistema de mayoría trae consigo, y a costa de ser políticamente incorrecto, creo que sería benéfico incrementar la cuota de legisladores elegidos mediante ese principio para llegar a la mitad de la Cámara. 50% y 50%. No es una propuesta nueva, ni mía, ni de Ricardo, ni de José Woldenberg. En 1995, en un libro justamente que de cara a la reforma electoral de 96, justamente proponíamos una representación, una integración paritaria a través de estos 2 sistemas de la Cámara de Diputados. En relación con la Cámara de Senadores, creo que para resolver el dilema constitucional por mucho evidenciado, en el sentido de que los 32 senadores de representación proporcional rompen con el principio de que este órgano es representativo del pacto federal, o bien una representación de las entidades federativas, y en ese sentido no hago otra cosa sino reiterar algo que ha mencionado en esta misma mesa el senador Núñez, bien podría regresarse al esquema de 4 senadores elegidos en cada entidad, pero a partir no ya de un mecanismo de mayoría, como ocurre actualmente o como ocurrió en el pasado, sino mediante el principio de representación proporcional, puro. Así tendríamos, en vez de una circunscripción nacional, como ocurre ahora, 32 circunscripciones una en cada entidad, en cada una de las cuales se elegirían 4 senadores mediante este principio. En tercer lugar, el tema de la reelección legislativa, pero no quiero parecer ni reiterativo respecto a lo que dijo el maestro José Woldenberg en la conferencia magistral de este día, ni respecto a un tema sobre el que mucho se ha escrito ya en los años recientes. Creo que hay 3 razones fundamentales. Uno, la profesionalización del trabajo parlamentario que acarrearía, aunque tiene razón el senador Caldwell en decir que no basta y que habría otras reformas para impulsar ese tipo de profesionalización. 2,
impulsar o mejorar la posibilidad de un juicio ciudadano en las urnas respecto del desempeño de partidos y de legisladores. Y 3, establecer una clase, permítaseme la expresión aunque puede parecer chocante, legislativa o parlamentaria de mayor alcance, de mayor duración, lo que facilitaría, por cierto, en términos de gobernabilidad, la construcción de puentes, de entendimientos, de individuos que se comprometen a mantener, a establecer y mantener pactos políticos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ahora bien, otro de los temas recurrentes, sobre todo luego de la elección federal presidencial pasada, es el de la segunda vuelta, particularmente en efecto respecto de la figura de la elección presidencial, pero también se ha hablado de la reelección en menor medida, la segunda vuelta en menor medida de la elección de los legisladores. Se trata, a mi juicio, y en esto coincido plenamente con José Antonio Crespo, de otra mala idea. La segunda vuelta no resuelve nada y sí presenta muchos problemas. Se dice que al proporcionar una victoria de 50% más uno de los votos, se aumenta la legitimidad de los elegidos. Aquí no hago otra cosa sino reiterar el argumento de José Antonio. Pero en realidad, entre nosotros, también lo dijo Ricardo Becerra, ese no es el problema de legitimidad de los gobernantes. En efecto, Fox llegó con el 44% de los votos y ha sido el gobernante con mayor legitimidad democrática que hemos tenido. Después, el resto es historia, incluidos sus conocimientos sobre la literatura, sus profundos conocimientos sobre la literatura latinoamericana. Pero por otra parte, la segunda vuelta no resuelve tampoco el nuevo para nosotros fenómeno de los resultados cerrados. Se trata de algo que no solo puede repetirse, sino incluso agravarse en la segunda vuelta, como también lo ha dicho José Antonio. Eso por no hablar de que en los hechos, la segunda vuelta tiene la finalidad específica de formar mayorías artificiales al inducir una especie de bipartidismo forzado. Y por último, tal parece que quienes proponen esta figura se olvidan de los costos que implicaría una nueva convocatoria electoral, el desgaste y el encono que implicaría una nueva etapa de campañas electorales, por breves que estas fueran, y la ya referida eventual crecimiento de la apatía ciudadana. Los ejemplos internacionales enseñan, como decía José Antonio, en las segundas vueltas es normal que el índice de participación decrezca. Respecto de la introducción de instrumentos de democracia directa, quisiera decir lo siguiente. Existe una tendencia cada vez más importante a introducir y utilizar en diversas constituciones los llamados mecanismos de democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación popular del mandato. Sin ahondar en el análisis puntual de cada una de estas figuras, es pertinente, me parece, hacer una reflexión sobre el carácter democrático, una vez más, de tales instrumentos. Parto de una premisa. Los instrumentos referendarios pueden ser, si se utilizan de forma ocasional y con múltiples candados y salvaguardas eficaces, útiles complementos de la democracia representativa. En cambio, su abuso y utilización ligera pueden acarrear graves peligros para el adecuado funcionamiento de los sistemas democráticos y llegar incluso a su vaciamiento. La esencia misma de la democracia se desprende de la confrontación y discusión de los distintos puntos de vista de manera previa a la decisión. Si alguien piensa que democrático es que la mayoría decida, sí, esa es la regla de oro de la democracia, pero no es nada más levantar las manos y ya. La decisión democrática debe estar antecedida de la discusión. Lo es así desde la Agora ateniense hasta nuestros días. La lógica parlamentaria de discusión en comisiones, después de discusión en el pleno, y de solo salvo excepciones votadas expresamente para obviar esa discusión, enseña justamente o reproduce esa lógica democrática. Sin embargo, los instrumentos plebiscitarios no llevan aparejada esa discusión, sino que constituyen sin más el sometimiento de ciertos asuntos a la espontánea consulta popular. En realidad, mediante estos mecanismos se puede votar solo por dos alternativas posibles, sí o no, cuando la complejidad de las decisiones públicas no puede ser reducida, sino en casos muy excepcionales, esa disyuntiva. Además, hay dos problemas de suma relevancia al respecto. Primero, ¿quién detenta el poder de formular la pregunta que someterá a consulta? Facultad absolutamente relevante, pues del modo en que ésta se plantee puede depender en gran medida el sentido de la respuesta. Quien pone la pregunta de alguna manera puede condicionar la respuesta.
Y dos, ¿quién garantiza que el comportamiento de los medios de comunicación masiva de formadores incuestionables de la opinión pública frente a los ejercicios refrendarios será imparcial? Es decir, en otras palabras, que la voluntad de los ciudadanos llamada a la consulta se formará de manera libre, más allá de la opinión, de los gestos o de las caras de esos grandes formadores de opinión pública como López Dóriga. No olvidemos, por último, que la llamada democracia plebiscitaria es todo menos democracia. Se trata, por el contrario, de aquel sistema pensado por Carl Schmitt, en el que el papel del pueblo se limitara a la mera aclamación de las decisiones de su jefe, el Führer, precisamente. Cuidado, ¿es eso lo que queremos? Sé que voy a contracorriente con todo este tipo de reflexiones. Parecería que busco una democracia cuasi rusoniana, que, como la que el mismo Rousseau prefiguró en el contrato social, serviría, como el mismo autor jacobino dijo, solo serviría para, jacobino, buenas noches, ginebrino dijo, solo serviría para que los dioses se gobernaran a sí mismos. Que me importa, parecería, solo la pureza democrática de la representación, y que la gobernabilidad no me importa nada. No es así. A nadie, y estoy consciente de ello, le sirve una democracia ingobernable. Pero también es cierto que si solo se razona en términos de gobernabilidad, olvidándonos de lo que se busca es volver gobernable una democracia, corremos el riesgo de acabar en algo que difícilmente podríamos al cabo reconocer justamente como democracia. La gobernabilidad no se logra por arte de magia, ni como el resultado de meras modificaciones institucionales, aunque Sartori diga lo contrario. Es cierto que existen incentivos institucionales para inducir la generación de consensos. Hoy mismo, una vez más, Woldemer nos anticipó justamente una reflexión en ese sentido. Pero al fin y al cabo, los consensos, son el producto de los acuerdos entre los actores políticos, y eso debe tomarse en cuenta. Nuevas instituciones sin una nueva actitud política no nos va a conducir necesariamente a la gobernabilidad. Gobernabilidad, concluyo, implica la creación de mayorías, sin duda. Pero eso, para que aquella sea democrática, para que la gobernabilidad sea democrática, no debe verse como el resultado de un decreto, sino como el producto de los acuerdos, de la negociación, de los consensos. De eso, en suma, que Hans Kelsen definía como la esencia y el valor de la democracia. Termino esta intervención con una especie de proclama político-ideológica. Leamos más a Bobbio y menos a Giovanni Sartori. Muchas gracias. Muchas gracias a Lorenzo Córdoba. De entrada por también esa defensa de la representación proporcional y también por traer el tema de la cultura a la mesa. Creo que es importante que no nada más hablemos de temas de instituciones, sino que también hablemos del tema de cultura. Yo sé que las 143 preguntas que me han llegado para cada uno de los 7 expositores darían un total de 1001 preguntas que esperarían respuesta. Como se podrán imaginar, eso nos llevaría quizás 1001 noches. Entonces, básicamente el reto es que tienen que sintetizar sus respuestas en 5 minutos, que escojan aquellas que puedan en ese lapso. Me amparo, por favor. Híjole, pues sí quisiera tener más tiempo, porque además de las preguntas, me gustaría comentar sobre lo que dijeron aquí los senadores y los colegas, aunque encuentro mucho más coincidencias que diferencias, pero para que no se quede esto en un diálogo de sordos, y voy a tratar de contestar también las del público. Aparte de celebrar y constatar que son muchas más las coincidencias que las diferencias, y esto me lleva a un tema que ha estado prácticamente en todas las exposiciones de nosotros, desde la mía hasta la de Lorenzo, que es esto de instituciones versus comportamientos políticos. Creo que esta idea de que hay tantas coincidencias aquí, donde hay sentados senadores del PRI, PAN, PRD, las 3 fuerzas mayoritarias, pero si revisamos también los cajones con tantas iniciativas sobre reforma institucional que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados, la última vez
que revisé las últimas 3 legislaturas, hay más de 733 iniciativas de todos los partidos, únicamente, ya no estoy hablando de reforma energética, fiscal, etcétera, solamente la pura reforma, digamos, político-institucional, lo que, insisto, me lleva a coincidir con mis colegas en el sentido de las conductas de nuestra clase política son muy importantes, y que si no cambiamos esa cultura del no acuerdo y del oposicionismo a ultranza, este sistema no va a funcionar. Y me uno también a lo que decía Arturo Núñez, incluso lo he escrito, no es que yo esté en contra de una reforma política, pero me parece que aún si no lleváramos a cabo una reforma política, este sistema funciona relativamente bien, y que si llevamos a cabo las reformas que estamos proponiendo incluso en esta mesa y no hay voluntad de los políticos para llegar a los acuerdos, tampoco vamos a haber avanzado en nada. Un segundo comentario es que, en efecto, coincido con el senador Joaquín Caldwell, que la reelección no es la panacea. Incluso lo dije, creo que pasa lo mismo con el jefe de gabinete, con la segunda vuelta y con la reelección. Pensamos que estas 3 reformas que se han manejado mucho en los últimos tiempos, se les está pidiendo, se les está exigiendo cosas que no nos van a dar, y que finalmente, si algún día se pasan algunas de ellas, a mí también me parecen mala idea, como la segunda vuelta, pero si algún día se pasan, vamos a ver que no tienen los efectos que algunos de sus promotores nos han querido vender. Sí hay un problema de representación. El senador Felipe González tiene razón de que hay veces que los representantes quisieran cumplir con sus ofertas electorales y no pueden cumplir con las ofertas electorales, precisamente porque un sistema presidencial tiene un sistema de elección independiente y autónomo del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, hay una parte en que no se puede, pero también hay otra parte de responsabilidad de los partidos. Y finalmente, Arturo, estoy de acuerdo con que el contenido de las reformas, sobre todo esas reformas electorales, cuando, digamos, defiendes que los legisladores, no del PRD, sino en términos generales, los legisladores no han pasado ciertas reformas porque no están de acuerdo con sus contenidos, y porque estas reformas las consideras, en este caso tú, y muchas de ellas en efecto lo son, digamos, regresivas, en fin, que no están mirando al interés general, que van en contra de las clases populares, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que ahí los legisladores tendrían la obligación de proponer unas iniciativas alternativas a estas que propuso Cedillo en su momento, Fox en el suyo, y lo hará Calderón en este sexenio, pero no es justificación para no legislar sobre estas materias. En la semana pasada ya escuchamos que los legisladores que se habían comprometido en Cámara de Diputados y los senadores se habían subido, digamos, al carro de comenzar, no bien empezar el año, 1 de enero, no el periodo de sesiones, 1 de febrero, sino el 1 de año, empezar a discutir la reforma fiscal. Fue un compromiso, un punto de acuerdo de Cámara de Diputados. Ya ahora, el jueves pasado, digamos, se echaron para atrás, nos dijeron que no la van a discutir en este momento, que nos vamos hasta agosto. Y ahí tengo una pregunta, ya la revisé, no lo encuentro, pero a lo mejor no lo revisé con todo el cuidado, Pedro. La ley de reforma del Estado, creo que con todas las virtudes que tiene, y lo aplaudo, claro, es un cascarón todavía, ¿no? Como tú nos decías ahorita, es un método, pero mi problema es que no tiene dientes. ¿Qué pasa si llegado el mes 12, expira el mes 12, y ustedes no han aprobado una reforma tan ambiciosa como la que nos plantean en esta agenda? Pues creo que no pasa nada. O sea, no es que se vayan a ir ustedes de sus curules, ni que les vayamos a hacer juicio político, o sea, ¿qué dientes tiene? Porque me parece una muy buena idea, pero me parece que le faltó eso. Y todavía tengo un par de minutos. Contesté algunas de las preguntas que eran aquí. Tengo otras 2 sobre los tránsfugas.
Aquí entramos a una discusión muy difícil. Yo creo que la propuesta que hacía aquí Rosario Green, la senadora Green, en términos de poner candados de 2 años, pues no acaba resolviendo los problemas del transfugismo político, que no tienen nada que ver, no tienen solo que ver con las instituciones otra vez, sino con las conductas. Mientras los partidos receptores y expulsores sigan teniendo esas conductas, va a seguir habiendo transfugismo político. Yo me pregunto si en realidad son ellos los que están incentivándolas. El caso más sonado ahora, el de Ana Rosa Payán, el PAN, por haber tenido prácticas que la orillaron, si quieren, a salir. Podemos estar de acuerdo o no con su decisión. Yo en particular no estoy de acuerdo, aunque no me corresponde opinar porque no soy de un partido político, y el PRD por aceptarla a pesar de que representa cosas tan distintas. Pero otra vez va a ser una cuestión, digamos, como de autorregulación. Y para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, me preguntan sobre la reelección, si solo de diputados y de senadores. Aquí, igual que Lorenzo, y yo coincido con las propuestas, las he escrito y creo que van contracorriente. Me preguntan sobre la reelección, si de diputados y senadores o también del Ejecutivo. Yo pienso que deberíamos de regresar a la reelección del Ejecutivo. Desde luego, no nada más poner esta reforma así, como decía Pedro Joaquín, siempre hay que ver las cosas de manera integral. Si me preguntan, sí a la reelección del Ejecutivo, con límite de 2 periodos y un periodo más corto, o sea, poner 4 años para el Ejecutivo con posibilidad de reelección y elecciones concurrentes de los diputados, o sea, 4 años los diputados en sus curules, concurrentes con el Ejecutivo. Creo que, si bien, como nos decía Felipe González, la mayor parte de las encuestas de segunda vuelta nos dicen que no, o las de reelección también nos dicen que no, también es la forma en que se plantea la pregunta. Hay maneras, en primer lugar, de empezar a tirar mitos, de informarle a la población que reelegirse no quiere decir regresar al autoritarismo, ni a una presidencia imperial, ni a Porfirio Díaz. Creo que, como hemos roto muchas otras mitos de nuestra cultura nacional, muchos tabús, podríamos empezar a discutir de la reelección del Poder Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, María Amparo Casar. Senador Felipe González. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. En cuanto a la posición para la reforma electoral, les quiero decir que si queremos que el gobierno esté respetando el Estado de Derecho, es definitivo. Esas lagunas que existen actualmente en nuestra ley electoral son las que queremos impulsar, esta legislación que ya prevenga todos los problemas que se han presentado a la fecha o posibles. Para representar a todos los que votaron por nosotros y los que no, cuando llegamos ya a ser representantes de un Estado, les quiero decir que sí es cierto que solamente con el diálogo y llegando a acuerdos con nuestros compañeros vamos a poder llevar a cabo los compromisos que tenemos. No pueden desaparecer. Y les quiero decir que vamos a tener que buscar que estas reformas, por ser generales, sean las que comprendan todo aquello que se ofreció a la sociedad durante las campañas. En cuanto a una ley especializada para partidos, pues va a ser dentro de la misma ley electoral, en donde también la vida interna de los partidos en algunas cuestiones que se han viciado y que tienen problemas tendrán que estar consideradas en las mismas, y yo pienso que es un momento en que los partidos pueden opinar con respecto a eso, para, sobre todo, que con sus propuestas eliminen esos problemas tan graves que se están presentando. Ahora, en cuanto a la pluralidad que existe en este momento dentro del Parlamento, ha sido muy beneficiosa. Estamos viendo desde todos los puntos de vista, de todos los ángulos, la problemática por la que está atravesando el país, y les quiero decir que ha enriquecido bastante nuestro quehacer, y sobre todo no ha permitido que se polaricen las posiciones. En cuanto a la coalición de partidos, si se podría evitar, yo pienso que esas coaliciones deben ser a la vista de la ciudadanía.
si los ofrecimientos de esos partidos son los mismos, si la solución a los problemas, la mecánica que ofrecen es la misma, yo pienso que se debe permitir. El compromiso debe de ir más orientado hacia la sociedad, que es al final de cuentas, al final del día, la que se va a perjudicar o beneficiar con las decisiones que se tomen. En cuanto a que como representantes sociales veamos por todos los mexicanos, no solamente por unos grupos, sí, porque efectivamente no podemos de ninguna manera estar legislando con leyes que tengan dedicatoria. Deben ser generales, impersonales y de alguna manera que lleve una justicia social, que es lo que más está pidiendo el país. Además, como diputado, no, ahora estoy como senador, pero quiero decirles que definitivamente nuestra posición es de que siempre recordamos a la hora que vamos a discutir con nuestros compañeros que yo soy uno de 28 y cuando estoy dentro del grupo parlamentario uno de 52, de ahí que solamente convenciendo, solamente demostrando la gran necesidad que hay de una reforma es como vamos a llegar a conseguirla. En cuanto a rendición de cuentas del Senado, tenemos una Contraloría interna en el Senado y al mismo tiempo es auditada por la Auditoría Superior de la Federación. Las mayorías que se buscan no es que queramos que sean afines al Ejecutivo, sino a una gobernabilidad que resuelva lo que nos hemos comprometido y la problemática del país, que lo haga competitivo, que resuelva sus problemas coyunturales. Y quiero decirles que la representación política no se adquiere al ganar una votación, se va adquiriendo con los resultados, con la entrega que tengamos hacia la sociedad, pero sobre todo con no despegarnos de nuestros electores. Nosotros, nuestro servidor, el Senado nos permite tener una oficina de representación en nuestro estado y ahí seguimos con gestiones y atendiendo a la gente. Con el mismo orden, José Antonio Caso me pidió que lo disculpara, se tenía que retirar. Tendré la palabra Arturo Núñez. Me dijo que me dejara sus 5 minutos. A mí no me lo dijo. Tengo 13 preguntas y un comentario de María Amparo Casar. Trataré de responder hasta donde me dé el tiempo muy telegráficamente. María Amparo, a veces la respuesta a las reformas estructurales es no hacerlas. Y no es necesaria una alternativa. Los intentos de privatización eléctrica, pues la alternativa es no privatizar y no reformar la Constitución. Hace 7 años se nos presentó un diagnóstico y se nos dijo, en muy breve plazo México va a tener un déficit de abasto eléctrico. El crecimiento de la economía, el crecimiento de la población y el uso intensivo de tecnologías que utilizan mucha energía eléctrica van a hacer que haya un déficit en la oferta. Ayer los miembros de la Comisión de Energía nos reunimos por vez primera con la nueva secretaria de Energía y nos confirmó que hoy hay sobreoferta eléctrica muy holgada para el país. La famosa cogeneración, el coabasto, la autogeneración, las figuras que se crearon en el gobierno del presidente Salinas de Gortari dieron esos rendimientos y hoy no se puede hablar de la necesidad de privatización. Entonces, en ocasiones, igual el caso de Pemex. En el caso del PRD estamos por la no reforma de la Constitución. Entonces no creemos que ahí tengamos que plantear una alternativa. Paso a las preguntas. Contrario a Sartori, ¿no sería más representativo que se extinguieran las mayorías relativas si todo fuera de representación proporcional? ¿Qué objetivo queremos? Si se quiere privilegiar la gobernabilidad, lo que es muy legítimo, el principio de mayoría es, por excelencia, el principio de la gobernabilidad. Si se quiere privilegiar la representatividad de las fuerzas políticas, el principio de representación proporcional es el indicado. La mayoría tiene como efecto la desproporción, porque el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, así sea por un voto. Y la representación proporcional le da a cada quien su representatividad en función del número de votos. Una combinación en un sistema mixto permite conciliar ambas, dependiendo cuántos sean electos de mayoría y cuántos de representación proporcional. Al final de cuentas, recuerden, la democracia está constituida de 2 elementos: demos, pueblo, representación del pueblo, y kratos, poder, darle eficacia a los instrumentos de poder y de gobierno. De tal manera que no creo que sean mutuamente excluyentes
ni representatividad ni gobernabilidad. ¿Considera pertinente poner sobre la mesa la obligación de votar como Brasil, perdiendo derechos civiles de no hacerlo? Miren, con el déficit de ciudadanía que tenemos por la brutal desigualdad social, imponerle obligaciones a gente que están en el nivel de subsistencia, que están padeciendo problemas de desnutrición, que no es otra cosa sino la línea de la pobreza alimentaria, de la pobreza extrema, me parecería un exceso. Otra pregunta dice, sin ofender y en un marco jurídico de sana crítica, le pregunto, ¿está a favor o en contra del transfugismo? No es un problema de estar a favor o en contra. En primer lugar, yo diría que se es un sujeto de derechos políticos en libertad de ejercerlos. En la asociación política, en la mejor se siente uno identificado, ahí las ejerce. Uno no es propiedad de los partidos. Uno puede ejercer sus derechos en función de que correspondan a sus propias aspiraciones y convicciones. En el caso mexicano, hemos tenido un transfugismo acentuado porque estamos partiendo de una transición de un partido hegemónico que era casi único a un sistema competitivo de partidos. De ahí que una buena parte de la pluralidad se nutra de los desprendimientos y rupturas del otrora partido hegemónico. No podría ser de otro modo. Solamente entonces las nuevas generaciones podrían sumarse a nuevas opciones y darnos la pluralidad. No, la pluralidad también da de los desprendimientos del que era el partido hegemónico. Yo asumo que hay cambios de partidos de unos a otros. Una cosa es romper por un partido y ir en busca de otra oportunidad a otro partido, buscar el voto ante la ciudadanía y lograrlo, y otra es irse con todo y cargo de elección. Hay un caso que yo conozco, el de Portugal. En la Constitución está sancionado el transfugismo parlamentario. Si ahí solo hay diputados de representación proporcional, si alguien se va con la diputación, la pierde, y el partido repone al que se le fue. Bajo el supuesto, no es que sea propiedad del partido, pero fue electo bajo ciertos supuestos y condiciones. Si no llegaríamos a una sanción jurídica de ese tipo, sí no es ético irse con un cargo de elección que se obtuvo con otra plataforma, con otros electores, con otro mecanismo. Y creo que dentro del fenómeno general del transfugismo que se vive en México, hoy hay también tránsfugas oportunistas que hoy se postulan por el PRI, mañana por el PRD y en la elección pasada para el Distrito Federal por el PAN. Obviamente no digo en nombre de Sodi. Nueva fórmula dice la siguiente: si reorganizáramos el territorio en 10 estados, 10 legislaturas locales, 10 gobernadores y los correspondientes diputados y senadores, sería más fácil gobernar y administrar y funcionar, sería más barato para los ciudadanos, se llegaría a acuerdos más rápidamente, con solo 10 constituciones locales habría mayor gobernabilidad, además una academia de voluntad política. Bueno, pues como ejercicio conceptual teórico está bien. Si no hubiera Congreso, no habría gasto legislativo. Si no habría elecciones, no habría gasto. Yo creo que no podemos llevar al absurdo, porque como decía aquí Crespo citando a Silva Gerson Márquez, pues nos vamos a la tercera vuelta y ya nada más compite uno. Es decir, no es esa la esencia de la democracia. La democracia es libertad en competencia. Otra, senador, ¿por qué si el mundo ha evolucionado se niega a evolucionar el sistema electoral y de partidos? No, yo creo que el sistema electoral y de partidos son los que han cambiado enormemente en el país, por eso hemos tenido transición. El sistema electoral pasó de ser uno de solo mayorías relativas a mixtos, con representación proporcional en circunscripciones multiestatales, con representación proporcional en circunscripción nacional en el Senado, con primera minoría, y en el sistema de partidos de hegemónico a competitivo. No, yo creo que tenemos profundos cambios en esos dos sectores de la vida de México. La siguiente dice: ¿usted cuál considera que es un nivel de cultura política y cómo lo demuestra? ¿Qué hizo usted desde el PRI para evitar el aumento de la pobreza y la tendencia a la privatización del Estado? Bueno, no he hecho todavía tests para saber cuál es mi nivel de cultura política, pero si me los aplican me someto a ellos. Ahora, ¿qué hice en el PRI contra el aumento de la pobreza? Yo estuve muchos años metidos en los procesos de democratización y reformas electorales. Fui legislador y menciono tan solo 2 hechos.
En esa legislatura, la 57, sacamos adelante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual se produjo la descentralización de más recursos a estados y municipios, particularmente en temas de combate a la pobreza y la desigualdad social, vía las aportaciones federales, cuando la Ley de Coordinación solo tenía participaciones fiscales del lado del ingreso. Y nos sacamos adelante el intento de privatización de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo las presas, porque esa era la iniciativa presidencial. La siguiente mencionó que actualmente tiene más legitimidad la TV que la clase política y la importancia del contexto para el establecimiento de reformas. ¿Qué va a hacer el PRD para regular la excesiva concentración de medios existentes en nuestro país? Bueno, en la comisión que creamos especialmente en el Senado, todos los grupos parlamentarios de radio, televisión y cinematografía, que ya no queda subsumida en comunicaciones y transportes, estamos revisando el estado del arte en materia de la legislación con medios de comunicación. Estamos atentos a la resolución de la controversia, de la acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la ley Televisa, para emprender una generación de reformas en este tema que es de los claves de la democracia mexicana. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Yo creo que la audiencia nos va a decir que tratamos de cerrar pronto, entonces en ese sentido un poco ser riguroso con el tiempo. Entiendo que Ricardo Vizcarra cede la palabra. Tendría el senador Pedro Joaquín Córdoba el turno. Considero que realmente se va a renovar el partido en toda su extensión para tener una mayor y mejor representación política, sí, no y o por qué. Mire, yo creo que es muy importante para el PRI la elección del domingo, y por tres objetivos fundamentales. Me parece que el primero es que el PRI tiene que acreditar que ya aprendió a actuar sin la tutela de un supremo árbitro que es el presidente de la República, y que puede en libertad elegir a sus dirigentes sin que esto implique confrontaciones y fracturas, deserciones y rupturas. Si se logra esto, es un paso importante. El segundo paso es que, aunque suena de una obviedad extraordinaria, poder contar con un presidente del Comité Ejecutivo Nacional que sea dirigente, no que aspire a la presidencia de la República o que esté pensando en dirigir la Cámara de Diputados el próximo trienio, que se dedique a actuar como el eje articulador entre los poderes crecientes que han obtenido los PRI de los estados, las autonomías que han adquirido los grupos parlamentarios en el Congreso. Y que, tercero, que se emprenda la renovación partidista. Creo que es necesaria en un cambio orgánico del partido. Me parece que también tiene que recuperar su identidad ideológica. Está claro que en la elección del 2006 el PRI se quedó sin identidad ideológica frente a la oferta liberal económica que encarnaba el candidato del PAN y la oferta social que encarnaba el candidato del PRD. Entonces el PRI tiene que recuperar su identidad ideológica, y parece que esta puede estar en el camino de la socialdemocracia, la reivindicación de viejas banderas y también en la inserción de estas ideas en la globalidad que caracteriza este siglo. ¿Qué tanto puede darse esta renovación? No sé, no lo sé. No podemos predecir el futuro. Me preguntan si la CONAGO representa mejor a los ciudadanos que el propio Senado, si no duplica sus funciones, y es inconstitucional la función de la CONAGO. No, la CONAGO ciertamente no tiene base constitucional, no creo que tenga por qué tenerla. Me parece que es una asociación civil, Felipe González la conoce mejor que yo, donde no es ni siquiera obligatorio para los gobernadores concurrir. Es un foro donde acuden, intercambian ideas y les sirve para cierta interlocución y cierta negociación, sobre todo de carácter fiscal, pero nada más. Me preguntan, me dicen que la ley, Ismael Orozco, que la ley de reforma del Estado es buena, que la Comisión Constructora de Consensos es buena,
que no es tan buena porque está ausente de la pluralidad de la sociedad mexicana, que es lo que le hace falta, la inclusión de expertos y de la academia. Eso está contemplado en otra comisión, donde hay creo que expertos, ahí van a ocurrir, que van a estar asesorando permanentemente al grupo, a la comisión. Ciertamente, como dice María Amparo, no hay dientes. La ley declara de interés público la reforma del Estado, pero no hay sanciones. Me parece que hubiera sido muy difícil pactar sanciones, pero creo que va a haber una sanción popular, una sanción social. El partido que se levante de la mesa, el partido que asuma actitudes conservadoras, ultraconservadoras, de negarse a los cambios que necesitan las instituciones mexicanas, creo que va a recibir una sanción electoral en las elecciones intermedias del 2009. Me preguntan si estoy realmente de acuerdo en regular el cabildeo y que si esta regulación del cabildeo no legitimizaría a los poderes fácticos del país. Bueno, los poderes fácticos ahí están, no podemos negarlos, es mejor reconocer su existencia, acotarlos, regular su relación con los legisladores y darle la mayor transparencia que sea posible. La señora Rosa María Cristóbal Santiago, agradezco su mensaje solidario. Y ¿cuál es mi postura respecto a que los partidos no compren tiempos en los medios de comunicación? Bueno, creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el modelo de propaganda, el modelo comunicacional de las campañas políticas. Es oneroso, empobrece la oferta política, programática de los partidos y de los candidatos, da lugar a guerras sucias, etcétera, etcétera. La solución radical es ciertamente prohibir a los partidos políticos y a los candidatos que compren tiempos en comercial. Es la solución más radical y quizá la más efectiva. Y que un porcentaje de los tiempos oficiales durante las campañas políticas, el Estado, el gobierno federal, lo transfiera al IFE y los distribuye equitativamente en los partidos políticos. Esta reforma tiene muchísimas implicaciones. Creo que la única manera que sería posible es que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y el presidente de la República decidan acometer y tomar esa decisión. Porque si va a ser que unos sí y otros no, difícilmente se va a poder concretar. Y la última es que se puede contemplar, como dice Carla Turley, como estaba en la Constitución del 57, que el presidente, acusar al presidente por atentar contra la libertad electoral. Pues es una realidad muy distinta a la que vivimos en el 2007, pero ciertamente tiene que pensarse cómo la figura del presidente, los gobernadores y los presidentes municipales, acotarlos para que no usen el gasto social para construir relaciones clientelares y que interfieran en el proceso electoral afectando la equidad. Desde esta perspectiva, yo creo, María Amparo, que no estamos listos, no estamos listos para instaurar la reelección del Poder Ejecutivo, porque no hemos resuelto el problema de la equidad en la elección, precisamente por eso. Si ahorita sin reelección tenemos estos problemas por equidad, imagínense todos los problemas que tendríamos si el presidente o los gobernadores, disponiendo de su enorme aparato gubernamental, pueden trabajar en su trabajo de reelección. Gracias. Gracias al senador Pedro Joaquín Caldwell. En el caso de María Amparo Casar se disculpaba porque tenía que llegar a un noticiero a tiempo, digamos, y ya estaba sobre su límite. Le hubiera gustado oír tu respuesta porque me dice, bueno, pues ya no la contestó y me disculpo, me tengo que ir. Entonces, yo me aseguro que alguien de aquí la llevará, si no yo tomo el comentario. Sí. El caso, tendremos en último lugar a Lorenzo Córdoba. Gracias, de manera muy, muy breve. Martín Mamerena me pregunta si acaso la abstención no representa a nadie. No representa a nadie, y justamente es el problema. Quienes se abstienen, se dice, representan a aquellos que no están de acuerdo con ningún partido político. No, simple y sencillamente son aquellos que no están haciendo ejercicio de sus derechos y en consecuencia están jugando por fuera del juego democrático. Una cosa distinta es votar y anular el voto, eso es distinto.
El problema es que quien se abstiene está permitiendo que otros acaben decidiendo por ellos mismos. Entonces no están representados y eso es lo grave del asunto. Luis Gabriel Urquieta me dice que si incrementar el número de representantes legislativos no provoca una responsabilidad más vaga, en fin, una exigencia de la población mucho más dispersa, favorece el borreguismo, etcétera, etcétera. No estoy a favor, primero, de incrementar el número de legisladores per se. O sea, creo que tenemos un número de legisladores adecuado, a diferencia del que dice Sartori, insisto, que dice que tenemos demasiados. Pero además el problema del, comillas, borreguismo acaba creo que resolviéndose con el tema ya tratado en otra mesa, que es justamente el de la democracia interna de los partidos políticos. La calidad del sistema político, la calidad del sistema de partidos, la calidad del sistema representativo mejoraría sustancialmente si se consolidan los mecanismos de control de democracia interna de los partidos políticos. Puede parecer un buen deseo. Alguien dice los partidos son así, bueno, lo dice desde Michels, ¿no? En su tratado sobre los partidos dice que los partidos son eso, que los partidos no, son inevitables las élites en los partidos, sí, son inevitables los liderazgos partidistas, es cierto, pero la única manera, creo, de poder acotar esa decisión, ese verticalismo al interior de los partidos es intentando fortalecer los mecanismos de su democracia interna. Jorge Gutiérrez me pregunta si estamos en una democracia representativa que no funciona porque el representante traiciona a su representado en el camino. Suscribo en este caso también aquí lo dicho por el senador Núñez, es decir, el problema del transfugismo no es un problema que sea a priori. En todo caso, si yo fuera un votante yucateco y estuviera dispuesto a votar por el PRD y me presentan una señora como Lapayán, no solamente no votaría, no es así, ya sé que eso que recularon en el pasado Consejo Nacional, pero no solamente no votaría por ese partido, sino que rompería la boleta en 1000 pedacitos. En todo caso, insisto, el problema no está ahí, el problema del transfugismo está después, justamente cuando ya no estamos hablando de transfugismo de candidatos o de militantes, sino de representantes populares que originalmente fueron elegidos bajo una bandera. Por último, Andrés Cruz Guerrero me pregunta en síntesis, ¿qué pasaría si no hay reforma electoral y si vamos al 2009 o al 2012 con las mismas reglas? Pues a lo mejor lo mismo que nos pasó el año pasado. Y lo que no estoy convencido es que, a pesar de que las reglas en general que nos hemos dado son confiables, a pesar de que las instituciones que hemos construido son sólidas, más allá de sus de quienes las encabezan, creo que hay una serie de lagunas, hay una serie de problemas que tal vez tiene razón Ricardo, no son los grandes problemas nacionales, pero en todo caso son problemas que hay que atender y que corren el riesgo de lo que en el 2006 me parece que la tubería electoral corrió el riesgo de obstruirse. De seguir así, podemos correr el riesgo de que efectivamente se obstruya, y cuando una tubería se obstruye, al cabo revienta. No me gustaría, y creo que a nadie, que eso pasara. Por eso agradezco particularmente a la presencia aquí de representantes del Poder Legislativo, aunque sea como mero ciudadano y como un modesto académico, para pedirles demos pie a las reformas. Muchas gracias. Sin mucho más, nada más quisiera agradecer a los participantes en la mesa por sus doctas ponencias, se van de lo del doctor Núñez, y además agradecerles su asistencia, su permanencia, pero sobre todo invitarlos al día de mañana, donde todavía tenemos 2 mesas y una conferencia magistral, una de las mesas sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la otra sobre campañas electorales y además una conferencia magistral sobre jurisprudencia electoral y reforma constitucional y legal. Y aprovecho también para invitarlos al viernes, donde están las relatorías y clausura, donde se tratarán de resaltar los temas de coincidencias y las tensiones que se han presentado durante toda la semana. Muchas gracias, buenas noches. Senador,